Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa de Pauta que se especializa en analizar los temas desde la perspectiva legal, jurídica, de todos los aspectos que están ocurriendo, y por Dios que han ocurrido muchísimos en las últimas semanas y particularmente esta en la Convención Constitucional, que ya está a puertas de cumplir 3 meses de funcionamiento. Derecho a la Convención es un programa de Pauta que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, por la señal 2 de streaming de Pauta, que ustedes pueden ver en pauta.cl, y también todos los domingos a las 10 de la mañana por las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco y Antofagasta. Y como siempre, como todas las semanas, gentilmente y puntualmente nos acompañan nuestros panelistas, la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado y también académico Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Bello y de la Universidad Central. Marisol y Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, como siempre. Buenas tardes, Marisol. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo les va? Tenemos muchísimos temas que abordar hoy. Elegimos dos siempre en la preproducción de lo que estamos armando. Y quiero partir, Gabriel, contigo con un tema que ha marcado ciertamente, que ha sido el inicio de la votación o la redacción definitiva de la votación de los artículos del reglamento, y particularmente, y como primer tema, con el artículo primero, con el artículo 1, con una parte que es lo que nos centra. Lo leo textual. La Convención Constitucional es una asamblea representativa, paritaria y plurinacional de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario. Y en ese aspecto nos queremos detener para analizar el poder constituyente originario. Que ese originario, al parecer, y esa es la idea de poder conversar con ustedes, que son especialistas en este tema, significaría que surgió del pueblo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto es su representante o tiene una representación directa a partir de este. En contraposición está la idea de este poder constituyente derivado, ¿no es cierto?, que implica que, más allá de ciertas circunstancias accidentales, es una institución creada y normada por la actual Constitución vía poderes constituidos como son el Ejecutivo y el Legislativo. Me estoy adelantando un poco para promover la conversación entre ustedes. Quiero partir, Gabriel, con usted. ¿Qué alcances representa, qué alcance tiene que un poder sea constituyente originario? A ver, yo creo que hay que hacer una distinción respecto de lo que históricamente se ha entendido por poder constituyente originario a propósito de la Asamblea Constituyente que surgió a partir de la Revolución Francesa en 1789, perdón, Sí. ya, en 1789, respecto de lo que tendremos que entender hoy por asambleas constituyentes en el marco del derecho constitucional moderno. ¿Ya? Poder constituyente originario, ¿no es cierto?, es el poder constituyente, es el primer poder que proviene del pueblo y que tiene por objeto la dictación de normas de carácter constitucional. Por el contrario, el poder constituyente derivado actúa sobre la base de esta previa decisión del poder constituyente originario, ¿no es cierto?, que dice relación con cómo se van a generar las normas y cómo actúan los órganos del Estado a través de el cumplimiento de normas constitucionales. Ahora, a mí me incomoda mucho, debo señalar, que estemos en una discusión de poder constituyente originario o derivado, tratando de mirar un poco la experiencia, tal vez no tanto francesa, sino muchas veces la experiencia venezolana que surgió a partir de 1999. ¿Ya? Mire, yo al menos tengo una fuerte opinión jurídica en atención a que yo no entiendo la democracia sin reglas. ¿Ya? Creo que los procedimientos son la base, ¿no es cierto?, de la discusión democrática, permite que todos podamos entender cómo vamos a generar las normas de más o menos un mismo punto de vista, y que sin embargo, ¿no es cierto?, esto no dice relación con una limitación desde el punto de vista creativo, llamémoslo así, pero sí establece, ¿no es cierto?, cumplimiento de ciertos mínimos. Ahora, poder constituyente originario o derivado, para mí no necesariamente es una discusión que viene a satisfacer con el solo derecho, ¿no es cierto?,
En Chile teníamos dos opciones en el año 2019, a propósito del acuerdo 15 de noviembre. Una era la ruptura, es decir, dejar caer, ¿no es cierto?, por la vía fáctica, por la vía de los hechos de la Constitución de 1980, o el camino institucional, ¿ya?, de la reforma constitucional de la ley 21.200. Ahora, decir que es un poder constituido, sí, porque está establecido en la Constitución, pero decir que es igual al resto de los otros poderes o instituciones del Estado, no. En primer lugar, porque tiene una tarea específica, que es la creación de una propuesta de nueva Constitución Política de la República. Y dos veces no, porque es un órgano tan especial que desde el punto de vista procedimental, es decir, reglas mínimas para la producción de los acuerdos, se encuentra controlado, pero desde el punto de vista material, si bien tiene límites materiales formales, estos no se encuentran bajo el acceso a la justicia. Y para ello no, me voy a referir fundamentalmente a lo que señaló, por ejemplo, el miembro de la Comisión Técnica, Arturo Fermandoa, que no es precisamente una persona de izquierda, ¿no es cierto?, quien a propósito de la redacción del inciso final del artículo 135, que establece estos límites materiales, que muchas veces hay gente que tiene la tentación de tratar de reclamarlo judicialmente, que señala que el Estado de Chile deberá ser democrático, un régimen republicano, respetar los tratados internacionales, respetar las sentencias, etc. Arturo señaló específicamente, a los pocos días de haberse promulgado la ley y en una discusión que se dio en la Embajada de España, recuerdo que yo estuve ahí, por eso lo recuerdo tan prístinamente, en que señaló que esta norma era una declaración de intenciones, una norma programática, pero que si bien están llegados los constituyentes, la determinación de la manera en que va a ser, ¿no es cierto?, la construcción institucional de Chile. ¿Ya? Si bien ha cambiado de opinión, a veces, ¿no es cierto?, uno lee como que quiere cambiar de opinión en algunas columnas que escribe en el Mercurio el profesor Fermandoa. También rescato que hay, desde el punto de vista de poder constituyente originario, dos cosas. Primero, que el poder constituyente originario igual está sujeto a reglas, ¿ya? El poder constituyente originario, si uno lee, por ejemplo, la literatura de Ackerman, señala específicamente que las asambleas constituyentes en regla, además de respetar a la minoría, se encuentra sujeta a controles procedimentales, como el control que tiene la excelentísima Corte Suprema respecto de los procedimientos que lleva a cabo la Convención. De tal modo que para mí es una discusión un poco, a veces forzada, entiendo que política, entiendo su simbolismo que hay detrás, pero fundamentalmente creo que es una discusión que excede profundamente al derecho y que en el marco que nos encontramos de creación constitucional, no obstante el control procedimental y la declaración de intenciones, como señala el profesor Fermandoa del artículo 135, no existe un límite material justiciable, llamémoslo así, para la creación, para la determinación de las normas constitucionales. Distinto es la responsabilidad que pudiese, ¿no es cierto?, acaecer con posterioridad respecto a las decisiones que tome la Convención Constitucional, pero eso es harina de otro costal. Gabriel, y por lo tanto no existe un riesgo, o un riesgo mayor, mayúsculo, de que el hecho de que sea explícitamente o se consigne un poder constituyente originario y no su alternativa, ¿no es cierto?, el tema derivado, no aumenta el riesgo de que se desconozcan las reglas del 15 de noviembre, por lo que entiendo, ¿no? No, a ver, de ningún modo. Primero, porque las reglas procedimentales están protegidas por la reclamación ante la Corte Suprema. O sea, cuando hay una vulneración a una norma de procedimiento, si yo fuera abogado de convencionales constituyentes y no les gusta esa violación, bueno, tendrán que ir a la Corte Suprema y tendrán que probar el perjuicio y probar, ¿no es cierto?, que el vicio sea esencial. Eso es lo primero. En segundo lugar, es las propias reglas del 15 de noviembre. No obstante, que sabemos que la gran medida es la creación de normas constitucionales frente a una hoja en blanco, ¿no es cierto?, que es como la base de sustentación del acuerdo del 15 de noviembre, también forma parte de que no podrá intervenir en otros poderes constituidos, ¿ya? La Convención Constitucional no puede dictar leyes, la Convención Constitucional no puede administrar justicia, ni menos entrar a cuestionar, ¿no es cierto?, a aquellas autoridades. Y yo creo que hasta el momento se ha manejado a veces como un barco medio en aguas turbulentas, pero bien manejado, porque finalmente, por ejemplo, a propósito de los presos de la revuelta, que fue uno de los primeros capítulos que discutimos, ellos hicieron un proyecto de acuerdo, mas no declararon la libertad
¿no es cierto? No dictaron una ley de amnistía o una ley de indulto, no hicieron otra cosa sino hacer una declaración política. Y eso para mí forma parte, ¿no es cierto?, de este reconocimiento de los bordes procedimentales que tiene la Convención Constitucional. Marisol Peña, constituyente originario, constituyente derivado, dos alternativas, ¿no es cierto? ¿Es una discusión que se enfrasca más en el terreno político, ciertamente, o tiene un bastante tema de fondo? Para usted, ¿qué debería haber sido el óptimo en términos de la redacción del primer artículo del reglamento de la Convención? Estoy muy preocupada por la aprobación de una norma reglamentaria que consigne que la Convención Constituyente actúa en ejercicio del poder constituyente originario. ¿Y por qué? Porque el poder constituyente originario, a diferencia del poder constituyente derivado, es el que no tiene otra fuente de derivación que no sea la mera voluntad popular. Dicho en otras palabras, el poder constituyente derivado es aquel que se ejerce cuando se ejercita el procedimiento de reforma de la Constitución. Por lo tanto, si aquí hubiéramos estado frente a un ejercicio en virtud del cual el Congreso Nacional hubiera estado revisando las normas constitucionales conforme a lo dispuesto actualmente en el capítulo 15 de la Constitución, habríamos estado en el ejercicio del poder constituyente derivado. Pero en el caso de la Convención Constitucional, tampoco se puede decir, a contrario censo y tan simplemente, que ella ejerce el poder constituyente originario, porque aquí el poder, la fuente de competencia de la Convención Constitucional emana de la Constitución, no emana directamente del pueblo, fue mediatizada por una elección en la cual el pueblo, la ciudadanía, se expresó conforme a las normas constitucionales vigentes. Entonces, decir hoy día, como apartando ya ni siquiera el acuerdo, yo creo que esto es un mito que se ha levantado, un mito con una fuerte connotación política. La Convención no está actuando en virtud del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, está actuando en virtud de lo dispuesto en el capítulo 15 de la Constitución agregado en diciembre del año 2019. Y en la medida que eso ocurre así, bajo ningún concepto la Convención ejerce el poder constituyente originario, sino que su fuente de competencia es la Constitución vigente, que a mayor abundamiento la propia Constitución señala que sigue absolutamente vigente durante el trabajo de la Convención Constitucional, hasta que el pueblo de Chile, como lo hemos recordado en capítulos anteriores, se pronuncie en definitiva por la propuesta que ella hace. Dicho en otros términos y resumiendo, yo creo que esta discusión no es teórica ni es baladí, porque haber consignado en el reglamento general, en mi modesta opinión, que el poder constituyente que ejerce la Convención Constitucional es originario, creo que va a remitir a un intento permanente de no sujeción de las reglas que conforman el marco constitucional que la... Y por lo tanto, Marisol, para entender, el que eventualmente, como planteaba Gabriel, puedan existir efectivamente límites o cercos, ¿no es cierto? Se responde frente a una institución, se responde frente a una entidad. A su juicio tiene un, no quiero decir pecado, pero efectivamente una incorrección de inicio, ¿verdad? En este tema, ¿no? Efectivamente, yo no quiero aquí entrar a la calificación acerca de si esto es un vicio procedimental o un vicio de fondo. Creo que ese es un análisis que tendrá que hacerse por quienes deseen eventualmente activar la competencia que la Corte Suprema tiene, también conferida por la propia Constitución, para revisar los vicios procedimentales. Pero qué duda cabe de que sostener tan solo, insisto, que el poder constituyente que está ejerciendo la Convención Constitucional es originario, no puede ser leído de otra forma sino como un intento de apartarse del marco de las reglas del juego, lo cual ya lo habíamos visto en el capítulo de la semana pasada a propósito de la aprobación de normas que incidían claramente sobre la votación de las normas de la futura Constitución,
y que iban a estar en el reglamento, lo cual se hizo por mayoría simple y no por los 2/3 de los convencionales en ejercicio, como lo ordena la Constitución. Gabriel, muchas gracias, Marisol. Gabriel, ¿qué replica hace? Porque son posiciones obviamente encontradas acá de ustedes. Sí, yo no estoy de acuerdo. Creo fundamentalmente que para poder evaluar este posible riesgo hay que verlo fundamentalmente cómo va a actuar la Convención Constitucional en la práctica. Más allá de algunos bochornos que haya sufrido la Convención, no veo más bien el riesgo de ser un poder constituyente originario en el entendido de que no tiene límites, ¿no es cierto?, ni siquiera y que pudiese manejar hasta los poderes constituidos actuales, que creo que es el mayor riesgo que pudiese existir, que pudo haber existido, pero que sin embargo también se encuentra bien resguardado a propósito de las propias reglas de la ley 21.200 en cuanto se señala que la Convención Constitucional no puede intervenir o ejercer otras competencias que la Constitución le provee, que dice relación fundamentalmente con la redacción del nuevo texto constitucional. ¿Ya? Eso en primer lugar. Otra cosa dice relación fundamentalmente con la determinación de los límites materiales, que ahí pues, se puede discutir si es que son justiciales o no justiciales, como lo que yo señalé anteriormente, pero en realidad yo no veo tan riesgoso este tema más allá de un símbolo político y de una forma también de plantarse la Convención frente a los otros órganos del Estado, respecto de otras actuaciones de la Convención que sí pudiesen ser cuestionables, ¿no es cierto?, como por ejemplo la aprobación mediante reglamento de el reemplazo de los constituyentes independientes, ¿no es cierto?, o que sea el propio Pleno el que se manifieste por mayoría simple respecto a la renuncia a ellos, que esa es otra cosa que, sin embargo, pudiese ser bastante más cuestionable. Gracias, Gabriel. Quizás para ir cerrando y darle la palabra a Marisol, más Sí. allá de los riesgos y más allá de la dimensión de riesgo que plantea Gabriel, ¿cómo evalúa la señal que está dando la Convención que en su artículo número 1 entregue algo que a su juicio está bastante disociado y es preocupante, de acuerdo a su concepción del derecho constitucional? Lo primero que quisiera señalarles, y por cierto a nuestros auditores de Radio Pauta, es que una cosa es el fruto de un acuerdo. Y en este caso, que hoy día figure en el artículo 1 del Reglamento General de la Convención, como una característica de la Convención Constitucional, el hecho de que además de ser autónoma, ejerce un poder constituyente al cual se le puso el adjetivo de originario. Yo creo que esto es una cosa que es el fruto, reitero, del acuerdo. Pero a mí me hace mucho más fuerza el debate que hay detrás de ese acuerdo. Esta indicación la presentó un grupo de convencionales constituyentes encabezado por pueblos constituyentes, ex lista del pueblo, y fue presentada por el exdiputado, hoy convencional constituyente, Hugo Gutiérrez. Y los términos en que lo presentó, en el sentido de que la convención emanaba su competencia, emanaba sus funciones y su misión directamente del pueblo, a mí me parece que es muy delicado porque extrapolando ese mismo argumento de uno de los convencionales constituyentes, creo que no hay que ser demasiado suspicaz para imaginarse que más adelante algún límite que está fijado por la Constitución, ya que Gabriel ha señalado el tema de la renuncia de los convencionales, que ya se ha dicho, no importa que estén reguladas por los reglamentos, después que venga, si quieren, una reforma constitucional, cuando la única respuesta es que la regulación por reglamento de la renuncia a un convencional constituyente, las causales que la fundan y la forma de proveer la vacancia en el cargo es de rango constitucional. Es una materia que debe ser abordada solo por la norma fundamental. Estamos en Derecho a la Convención con los abogados y profesores constitucionalistas Marisol Peña, de la Universidad del Desarrollo, Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Derecho a la Convención, ustedes lo pueden estar siguiendo, como nos siguen, todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta, en pauta.cl, y los días domingo a las 10 de la mañana por todas las señales de Radio Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. Un tema con distintas percepciones, aproximaciones diferentes, y quería llevarlos a un segundo tema que también ha generado
bastante diferencias en votación no solo, y también en redes sociales que ha habido, que tiene que ver con el principio aprobado del principio pro persona. Quería partir, Gabriel, con usted, preguntándole algo bien pedagógico. ¿Qué significa el principio pro persona y por qué es tan importante en un reglamento de una constitución? A ver, en primer lugar, estamos frente a una situación bien especial, porque se aprueba el principio pro persona en un reglamento cuyos, digamos, sujetos a los cuales se va a aplicar es exclusivamente a los convencionales constituyentes. De ahí que es bien extraño. Pero más bien el principio pro persona dice relación con que siempre debe preferirse, ¿no es cierto?, una interpretación que proteja los derechos humanos y que proteja a la persona, ¿no es cierto?, natural. Eso ha sido, es un principio que está recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, pero que en Chile particularmente ha sido de una aplicación que ha tenido por objeto limitar las actuaciones del Estado, ¿no es cierto?, en atención a una concepción individual de la persona y no una concepción tampoco que diga relación o que converse con una concepción más bien colectiva respecto al entendimiento de que se vive en sociedad. ¿Y cómo le explico esto? Mire, en Chile, y esto más bien es derecho administrativo que derecho constitucional, en Chile, durante la vigencia de la Constitución de 1925, se construyó la teoría del servicio público sobre la base de un Estado, ¿no es cierto?, benefactor, un Estado que debía proveer la satisfacción de los derechos sociales, etcétera, pero que a propósito del golpe cívico-militar de 1973, esta teoría, ¿no es cierto?, que fue sustentada por autores como Enrique Silva Sima o Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, que eran grandes autores del derecho administrativo de mediados del siglo XX, ya el presidente Aylwin, esto fue colocado no solamente en un congelador, sino más bien fue destruido a propósito de la generación de la Constitución de 1980. Y se crea una visión más personalista a través, ¿no es cierto?, fundamentalmente de uno de los más grandes profesores de Derecho Administrativo que ha existido en Chile, que es el profesor Eduardo Soto Clos, ¿no es cierto? El profesor Soto Clos, ¿no es cierto?, cambia la visión del derecho administrativo y pone fundamentalmente la persona humana. De hecho, uno de los textos más famosos a propósito de esto se llama La primacía de la persona humana, donde le rinden un homenaje, y también él ha escrito sobre aquello, es que se transforma finalmente en un límite también del actor del Estado, ¿no es cierto? Entonces, frente a cualquier actor del Estado, muchas veces se imponía este principio pro persona para evitar, ¿no es cierto?, la actuación del Estado, y finalmente se transformó uno de los pilares de la visión neoliberal del derecho, ¿ya? Y esto ha sucedido desde finales de los 80 hasta mediados de la década pasada, en que fundamentalmente las actuaciones del Estado se vieron limitadas a través de la jurisprudencia en aplicación de este principio pro persona. Un ejemplo clásico de esto, Cristian, es, por ejemplo, el fallo del Tribunal Constitucional Rol 740, ¿no es cierto?, en que se establece la inconstitucionalidad de que el Estado reparta en esa época, imagínense, la pastilla al día después, ¿no es cierto?, por existir la posibilidad de que esta actuación del Estado pudiese, ¿no es cierto?, vulnerar el derecho al que está por nacer. Entonces, también se ha aplicado desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, para evitar una mayor regulación por parte del Estado. Entonces, digamos que existe una práctica jurisprudencial, una práctica de interpretación del principio pro persona que ha sido profundamente neoliberal. De ahí que, evidentemente, que la Convención Constitucional apruebe la incorporación de este principio, no obstante que sabemos que existe otra fase de interpretación que dice relación con la defensa de los derechos humanos. La práctica en Chile de 30 años no va a desaparecer por una declaración de intenciones de que debiese interpretarse en sentido diverso, sino que fundamentalmente está muy arraigado, ¿no es cierto?, la forma en que se ha entendido el principio de pro persona y fundamentalmente la labor de grandes profesores de Derecho Administrativo, como el profesor Eduardo Soto, ¿no es cierto?, que, como yo le explicaba antes de entrar, si nosotros entendemos como gran constitucionalista al profesor Jaime Guzmán a propósito de la generación de la Constitución de 1980, muchas veces como nosotros tenemos que entender el derecho administrativo en Chile hasta el año 2003, 2004 aproximadamente, es la construcción teórica del profesor Eduardo Soto. Y esa es un poco la contextualización, la dimensión de contexto de cómo se aplica en Chile, es uno de los argumentos, por ejemplo, y quiero pasar a la palabra a Marisol, que dio Fernando Atria ayer. Y efectivamente dice, el principio pro persona
ha servido para imponer una cultura de protección de garantías económicas y de limitación del poder regulatorio público. Eso es parte de su argumentación, ¿no es cierto?, en el debate que se dio en medio de la convención. Le quería preguntar, Marisol, ¿es un principio conservador, tal como lo está leyendo el constitucional o el convencional Atria, o como lo plantea Gabriel? Yo quisiera plantear una perspectiva paralela y podríamos decir complementaria a la de Gabriel respecto del principio pro persona. El principio pro persona, que también se denomina principio pro homine o favor persona, es el principio, no uno, es el principio estructural hoy día en el derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, producto de estas dos grandes conflagraciones mundiales, se constató que se había afectado a tal punto la dignidad humana, se elevó la consideración de la persona, independientemente de sus circunstancias particulares, como había ocurrido anteriormente, por ejemplo, el Estatuto de los Refugiados, al nivel máximo de protección y también de criterio hermenéutico e interpretativo para solucionar los conflictos jurídicos. Esto significa, por ejemplo, aterrizándolo en temas muy concretos, que si hay una pugna, como ha dicho el Tribunal Constitucional Español, entre un derecho fundamental de una persona y las potestades públicas, debieran preferirse los derechos de las personas. En otro orden de consideraciones, en la sentencia Rol 740 del Tribunal Constitucional chileno, que obviamente tiene muchos detractores, pero yo creo que tiene un argumento muy importante que aplica el principio pro persona, y es que cuando existe duda razonable, por ejemplo, desde el punto de vista del conocimiento técnico científico, que incline la balanza a favor o no de uno de los derechos comprometidos, la decisión siempre debe adoptarse potenciando el derecho de la persona. Y en ese caso se asumió que el ser humano que se encontraba en gestación, el embrión desde el momento de la concepción, era una persona. Por lo tanto, estamos hablando de un principio que, independientemente de lo que haya dicho la Constitución del 80 y de la ideología, podríamos decir, que lo haya inspirado, que se plasma actualmente en el artículo 1, inciso 4, que dice: el Estado está al servicio de la persona, ¿qué duda cabe de que desde el derecho internacional de los derechos humanos tenemos hoy día una impronta y un imperativo de favorecer siempre aquella interpretación que más potencia el derecho fundamental y que, por ende, para que nuestros auditores lo entiendan, haga en definitiva que la persona sea más digna desde un punto de vista integral? Yo lo presentaría desde esa forma, y si así lo entendemos, no ligado a circunstancias históricas determinadas, sino que en una perspectiva, digámoslo así, un poco más elevada. A mí me parece estupendo que se haya relevado en la Convención Constitucional, porque es un principio que necesariamente debe orientar el quehacer de todos los operadores del derecho. Gabriel, y si hay una lectura de algún modo más económica o práctica de lo que ha ocurrido en Chile, ¿cómo se explica, y es una pregunta, que lo hayan aprobado, por ejemplo, ciertamente los convencionales de Vamos por Chile, porque tienen una mirada en ese sentido, pero también gente de la izquierda más radical, como el Partido Comunista? ¿Es precisamente porque se confluye en el tema de los derechos humanos, o tienen o quizás hay cierto sector de la centroizquierda que está sobreleyendo esta dimensión más económica o regulatoria? No, a ver, yo comparto que debe necesariamente protegerse los derechos humanos como un primer valor en cualquier república, pero yo no considero que no sea elevado, por ejemplo, la discusión sobre el principio de pro persona, no por un accidente histórico. Si esto no es un accidente histórico, esto fue una práctica constitucional de 30 años. Y es bien difícil sacarse 30 años, ¿no es cierto?, jurisprudencia, de doctrina, de práctica constitucional sobre la base de una votación en un reglamento con una declaración de intereses, de intenciones de que lo vamos a pensar de manera diferente. No es tan sencillo como eso, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que entender que este principio ha sido utilizado más bien desde el punto de vista conservador, ¿no es cierto?, a propósito del cumplimiento del principio de subsidiariedad y otorgarle una primacía a la persona humana por sobre cualquier otro valor colectivo, evidentemente
su consagración, aunque sea reglamentaria, aunque sea solamente aplicable a los convencionales constituyentes, evidentemente puede prestarse en un futuro para una interpretación que no necesariamente sea la interpretación que tenga el Partido Comunista, ¿ya? Entiendo su incorporación, ¿no es cierto?, como parte de estos principios, ¿no es cierto?, que tienen por objeto proteger los derechos humanos. Pero también la práctica chilena, uno no puede analizar el derecho solamente desde el punto de vista teórico o del deber ser de lo que nos gustaría, cómo se deberían entender los principios, sino fundamentalmente de lo que es y de lo que los tribunales fallan sistemáticamente, ¿no es cierto?, a través de las sentencias que de esas instituciones emanen. Entonces, evidentemente, no puede ser entendido de una manera neutral un principio cuando, al menos en Chile, este principio ha sido utilizado de una manera sistemática, ¿no es cierto?, en una determinada posición. Marisol, y este principio, para ir cerrando, es de algún modo, como lo plantea Gabriel, y es palabra mía esto, primo hermano del principio de subsidiariedad, ¿se entiende en esa misma dimensión, en esa misma, ¿no es cierto?, en ese mismo entorno, o corren por vertientes completamente en paralelo? Efectivamente, el principio de subsidiariedad puede ser visto como una manifestación del principio pro persona, en la medida que, como dice Manuel García Pelayo en su obra El Estado Social y también en las transformaciones del Estado contemporáneo, el Estado tiene que favorecer la procura existencial, es decir, que todas las personas alcancen niveles de existencia, niveles de vida dignos, pero favoreciendo al mismo tiempo la iniciativa individual y la responsabilidad individual. Si uno entiende de esta manera el principio de subsidiariedad, evidentemente es una manifestación del principio pro persona, pero el principio pro persona no se agota, a mi juicio al menos, en su expresión o en su materialización en el principio de subsidiariedad, en el sentido de que el principio de subsidiariedad puede ser estimado en cierto sentido como una expresión del principio pro persona. Y que no se agota en el principio de... Exactamente. Perfecto. Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, en una conversación interesantísima sobre dos dimensiones que han marcado la semana en la redacción y las votaciones, aprobaciones del reglamento del artículo 1 y sobre todo la parte más conceptual del principio pro persona. Como siempre, les doy muchísimas gracias por haber participado en Derecho a la Convención, este programa que analiza desde la perspectiva jurídica y legal los alcances de la Convención Constitucional, todos los días viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, por la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl, y los domingos a las 10 de la mañana por Radio Pauta, en todas las señales de Pauta FM en Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Antofagasta y por supuesto en Santiago. Nos estamos encontrando en la próxima semana y que tengan todos muy buenas tardes. Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención.